27 de mayo, hoy precisamente se cumple un mes del asesinato de 3 carabineros en Cañete. Vamos a actualizar el resultado de la investigación que se está llevando a cabo. Estamos con Juan Carlos Araya aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, Gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, tú has estado en la zona. Anoche vimos un reportaje que tú preparaste con la investigación y el estado de avance. Todavía no hay detenidos, pero sí ha ido avanzando la investigación. Los fiscales hablan de que están optimistas, al menos. Cuéntanos un poco cómo ha avanzado la investigación hasta ahora, qué es lo que se sabe de este crimen. Sí, Karim, es una investigación bastante compleja. Debemos distinguir, por ejemplo, que es muy distinto investigar un triple homicidio en una zona rural, sin cámaras, sin testigos, en caminos muy complejos, en medio de la oscuridad, donde la gente no quiere hablar sencillamente porque en esa zona operan varias radicales y organizaciones que de una u otra forma reivindican la lucha armada y que también ha ido decantando en una suerte de crimen organizado que significa robo de madera, robo de vehículos, en fin, un contexto bastante complejo para poder investigar. Y es por eso que el trabajo del sitio del suceso es clave en esto. Bueno, tú estuviste ahí, ¿no? Exacto, el trabajo científico que hay que realizar tanto en el sitio 1 de emboscada, en el primer hecho, digamos, el que se produce cuando van a revisar la medida cautelar del señor Antigüén. En ese lugar ya se han podido establecer ciertas líneas investigativas, vale decir, la evidencia balística arroja que se hallaron proyectiles 9 milímetros y también el uso de escopeta. O sea, se ha confirmado que esto fue una emboscada que estaba preparada. Fue una emboscada sumamente preparada, lo ha dicho el propio fiscal Garrido. O sea, aquí estas personas estudiaron la dinámica de cómo se llevaba a cabo esta medida de protección por parte de carabineros. Ellos sabían que ellos llegaban hasta una cierta distancia del portón y siempre estaba abierto ese portón y ellos podían ingresar. Esta vez, al parecer, ellos cierran intencionalmente el portón para provocar el descenso de los carabineros y es ahí cuando atacan por ambos costados, cortan los alambre de púa que están como límite de las propiedades contiguas y fíjate que se pudo establecer que ellos esperaron bastante rato, porque la vegetación estaba aplastada, ¿ya? Y eso hace pensar que estaban agazapados como cazadores, esperando la presa, una suerte de trampa mortal para estos 3 uniformados que ya llevaban tiempo haciendo esta medida cautelar y lo hacían en un auto blindado. Bueno, esa es una de las revelaciones, Juan Carlos, ¿no? Que era una emboscada preparada, tú hablas de ellos. Me parece que otro de los elementos que se ha... que ya está más o menos claro, es cuántas personas participaron de esto, ¿no? Sí, según la investigación hasta ahora serían 4 las personas que participan en este atentado mortal. 4 personas que estaban altamente preparadas, que manejaban el tiempo y distancia, manejaban la geografía del lugar, gente que sabe muy bien por dónde escaparse en este punto de la cordillera de Nahuelbuta. Y habría un 5.º sujeto que recoge evidencia. Que limpia el sitio del suceso. ¿Lo limpia de qué? Tengo entendido, guantes quirúrgicos, ¿no? Utiliza guantes quirúrgicos. Para no dejar huellas. Y eso da cuenta, digamos, una de una preparación. Claro, el armamento. El armamento utilizado. En el 80% de los atentados en la macrozona sur se utiliza la escopeta. ¿Por qué? Porque en criminalística se sabe que la escopeta es muy difícil de identificar, ¿no es cierto?, la traza para poder relacionarla con un armamento utilizado en otro atentado. Que no deja huella. No deja traza, no deja huella en el proyectil. Claro. ¿Por qué? Porque son varios perdigones que se abren una vez que es percutado, ¿no es cierto? En cambio, el proyectil 9 milímetros sí queda una traza que deja el cañón. Hay una huella digital ahí. Sin embargo, en este caso, afortunadamente, se pudo encontrar proyectil que está vinculado también a otros atentados realizados en la macrozona sur. Y ese es el trabajo que se está haciendo comparativo. Ese es el cruce. La verdad la está dando el sitio del suceso poco a poco. Ahora bien, hay que esperar. Lo ha dicho el propio fiscal Garrido. Esta es una investigación de largo aliento. Sí. Pero es optimista en términos de que se va... La gran pregunta es, ¿vamos a llegar a saber quiénes son los responsables del crimen de estos 3 carabineros? Yo creo que vamos a llegar. Yo creo que en algún punto de la investigación se va a poder establecer una identidad. Ahora bien, de ahí... Una cosa, Juan Carlos, es saber cómo ocurre todo, quiénes están detrás, y otra es presentar a un imputado ante el juez. Y ahí es donde el Ministerio Público tiene que tener las pruebas científicas, exactamente, ¿no? O sea, aquí... Para conseguir condenas. Aquí exactamente tiene que haber un trabajo científico-técnico. Claro. Por ejemplo, te quiero contar algo que no lo contamos en el reportaje, pero me parece que es entretenido que lo sepas. Por ejemplo, los cuerpos fueron sometidos a rayos X para ver, digamos,
si fueron impactos múltiples, vale decir, por perdigones o impactos únicos, ¿me entiendes? Con salida o no de proyectil. Sí. Todo ese trabajo se realizó, ¿ya? Se ha podido establecer una dinámica de cómo ocurren los hechos. El propio fiscal Garrido dice que fue muy rápido, muy certero, los reducen, les sacan los chalecos antibalas, los ultiman, los suben al pick-up de la camionera y los van a dejar al segundo sitio del suceso. Sí. Lo ha dicho el propio fiscal Garrido. Eso ya despeja un poco esta teoría que se pensaba que en algún minuto podrían haber sido llevados a otro lugar y posteriormente al kilómetro 24. Eso ya se descartó. Hay un sitio del suceso 1 y un sitio del suceso 2. Sí. Ahora bien, Me parece que está bien clara la dinámica de la dinámica ya cómo está ocurren los clara. hechos. Ahora, Lo que falta voy al establecer fondo de lo es que tú me planteas. quiénes están detrás de esto. Para poder establecer el quién de esta historia, ¿no es cierto?, hay que identificarlos científicamente. Vale decir, una huella digital, alguien que de una u otra forma dé una pista y que permita encontrar, ¿no es cierto?, justamente a esa persona con la ropa que actuó ese día y hacer la conexión a través, no sé, de residuos de pólvora que puedan haber quedado en él, porque eso también se puede Y eso hacer. es lo que tú decías, que es muy difícil Eso es complejo, investigar ahí en la difícil. zona porque nadie se atreve a hablar Exacto, tampoco. o sea, y por eso se han interrogado a muchas personas. Más de 100 personas ya han sido interrogadas. Nosotros logramos conversar con una persona que vive en la zona, que nos cuenta que ahí opera la resistencia mapuche Lafkenche, que ha vivido una serie de atentados, le han quemado su campo, su tractor. Son gente que ha vivido muy en carne propia lo que significa, ¿no es cierto?, esta zona donde pareciera ser que el Estado de Derecho está un poco ausente, donde hay grupos organizados altamente preparados para llevar a cabo todo este tipo de situaciones que... Bueno, yo estuve en la quitan el zona buen también, vivir. estuvimos juntos allá Sí, cuando ocurre todo esto hace un mes. Y era bien difícil poder incluso sacar testimonios o más bien exponer a los testimonios en televisión Sí. por el riesgo que implica para ellos también hablar. O sea, hasta distorsionándole la voz, algunas personas pueden reconocer a las personas que viven en esos lugares. Tenemos declaraciones para que sigamos analizando aquí lo que pasó. Tengo entendido que tú pudiste hablar con algunas personas, testigos inéditos de esta historia que viven cerca de esta ruta de la muerte. Revisemos parte de las declaraciones que Juan Carlos presentó en este reportaje anoche en el Pride. Para homenajear a los carabineros, pero nada más. ¿Estaba el general director? Sí, pero no se habló nada. No dijo nada. Absolutamente nada. Solamente se exige justicia. Mi sentimiento de pesar y cariño sincero a la familia de nuestros queridos mártires a través de Marlene, de Fernanda y de Valesca. Quiero que sepan que estaremos y seguiremos siempre a su lado, sin buscar costos de ningún tipo o intereses de ninguna naturaleza. Solo lo hacemos porque tenemos el deber de hacerlo y porque también tenemos la convicción de estar con ustedes. Ahora bien, yo creo que esta investigación, Karim, es una investigación que de una u otra forma hay que entenderla bajo la siguiente lógica. Tenemos un equipo multidisciplinario del OS9 de Carabineros que ha estado, ¿no es cierto?, investigando la muerte de Manuel Sánchez, del mayor Manuel Sánchez asesinado a Quinta Normal, y también le tocó investigar el otro crimen de Carabineros, ¿no es cierto?, que sacudió a nuestro país, cuyo último integrante fue detenido allá en Colombia, ¿no es cierto? Ya, sí. Ese equipo de la BOCAR, del OS9 de Carabineros, está desplegado allá en la zona. Es gente que sabe hacer cruces de información y poder de una otra forma aplicar en la inteligencia policial. Por otro lado, tienes un fiscal con un equipo también multidisciplinario de fiscales que han tenido la capacidad de reunir las pruebas científicas para condenar, por ejemplo, a 23 años a Héctor Yaitul. Tienes también, ese mismo equipo logró la condena a 32 años de Luis Tranamil. Son los mejores. O sea, está la élite de la élite. Frente tal vez al caso que yo creo que va a poner a prueba tanto a la Fiscalía como a Carabineros en cuanto a la investigación, porque estamos hablando de un triple crimen. O sea, esto si pasa en Colombia, puede ser, incluso en Perú, pero en Chile no estábamos acostumbrados a esto. Nunca, y con este nivel de ensañamiento. Porque esta técnica de tomar los cuerpos, llevarlos a un punto y quemarlos es básicamente borrar todo tipo de evidencia biológica que los pueda vincular al sitio del suceso. O sea, gente que actuó preparadamente, fríamente. Es importante lo que tú dices, Juan Carlos, y el ejemplo de México, porque pasa muchas veces ahí que como no hay cuerpo, no hay víctima, no hay investigación, ¿sí? O si hay investigación, no se llega a nada. ¿Quién está detrás de eso? Es otro de los elementos que hay que establecer aquí. ¿Cuál es el móvil de este crimen?
Porque la fecha es un tema, o sea, ¿no? Claro, evidentemente. Era dar el una día señal del aniversario de Carabineros, Sí. era una señal. Sí, es una señal. Lo que pasa es que, a ver, ¿Sabe cuál es el móvil? no está claro aún el móvil, pero los expertos ya han establecido una cierta línea que tiene que ver básicamente con infundir miedo a la población. Y recordemos que la resistencia mapuche lafkenche, que es una de las orgánicas que está siendo apuntada y que está en el radar de la Fiscalía, es una de las orgánicas más radicales que existen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la coordinadora Arauco Mayeco, su lógica era contra el capital empresarial forestal, ¿no es cierto? Quemar bosques, quemar maquinaria. La resistencia mapuche lafkenche va un poco más allá y comienza a destruir colegios, hoteles, internados, todo lo que huela a Estado chileno, ellos lo quieren fuera de Peleco hacia el norte. No quieren la presencia del Estado en esa zona. Entonces, ¿qué es lo más presente del Estado en ese lugar? Los carabineros. Los carabineros son los que están permanentemente día a día, las 24 horas en esa zona, tienen cuarteles en Tirúa, también en Quibico. Entonces, esta es una señal de querer decirle al Estado, ustedes acá no mandan, ¿me entiendes? Eso subyace, digamos, toda esta investigación. Ahora bien, las orgánicas, lo ha dicho el propio fiscal Garrido, a veces operan con un nombre, Huaychana Ucamapu un día, dependiendo del objetivo que busquen, y también hay un trasvasije de armas entre las organizaciones. Después de la muerte de Marchán, se lo prometen ellos. Vamos a ayudarnos como si fuésemos todos hermanos. Ahora, me da la sensación de que de cómo ocurre todo esto no es como habitualmente hemos visto que han actuado estas orgánicas, ¿no? Más bien lo comparabas tú con el crimen organizado en México o en otros países, pero no en Chile. Tampoco se lo atribuyen, no hay panfletos, no hay ninguna organización. Entonces, también es una duda, ¿o no? Porque normalmente lo que hacen estas organizaciones radicales que quieren que se sepa que ellos son los que están detrás. De hecho, se han descartado. Y en este caso ha sido todo lo contrario. Ellos han dicho, nosotros no estamos detrás de esto. Sí, pero el fiscal decía que esa misma organización reivindicó la muerte del Eugenio Naín, por ejemplo. Ahí no dijeron nada. O sea, la reivindicaron, o sea, no lo negaron, digamos. En este caso lo niegan. Ahora, todo eso hay que someterlo a la investigación. Todo eso tiene que estar en la carpeta investigativa. Aquí el fiscal de Valencia, lo escuché durante el fin de semana, me llamó mucho la atención como la esperanza que tienen de resolver rápido esto. A mí me da la sensación que no es tan así, que hay que esperar un poco, esto es paso a paso. ¿Por qué? Bueno, tal vez hay elementos que nosotros no conocemos. Por cierto, como en toda investigación. Sí. ¿Por qué? Porque el fiscal Garrido y su equipo multidisciplinario no van a dar pasos en falso. Ellos no han caído nunca en la tentación de responder, digamos, a una expectativa alta. Ellos van a la prueba científica para presentar en tribunal oral. Bien, Juan Carlos Araya, te agradezco que nos hayas acompañado acá. Bueno, nos ha pillado el tiempo, pero gracias por explicarnos todo con lujo de detalle. Nosotros